¿Le parece, Augusto? Ya le damos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan. Es un gusto volver a encontrarnos, como todos los jueves, en este seminario permanente de investigación acción en Derecho a la Ciudad. Esta tarde tenemos el gusto y la suerte de que nos acompañe Augusto Taglioni, que es periodista muy reconocido, editor de internacionales de La Política Online, autor del libro ¿Quién gobierna Brasil? Claves para entender el gobierno de Jair Bolsonaro. Gracias, Augusto, por acompañarnos. Te dejo en compañía de la audiencia, que es algo que vos manejás mucho mejor que nosotros. Bueno, gracias por la invitación. Saludos a todos los que están en diferentes partes de la Argentina y de diferentes lugares de la región. Digo, es interesante poder, con la excusa del libro, ¿no?, poder meter algunos ejes de debate que son parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Me parece que hago una introducción y después abramos a las preguntas, que es lo más interesante y lo más rico, y si no se hace muy aburrido. Yo cuando escribí el libro sobre Bolsonaro, lo hice luego de haber ido a cubrir las elecciones en el 2018. Yo siempre seguí Brasil porque me parece muy importante en términos geopolíticos, porque es nuestro principal socio comercial, porque, bueno, cumplió un rol muy importante en diferentes momentos del mundo, digamos, con Lula, con Cardoso, digo, con gobierno de centro-derecha, gobierno de centro-izquierda, siempre tuvo un lugar protagónico. Inclusive hay cosas que han sido parte, ha habido más continuidad que cambios en algunos aspectos fundamentales, por ejemplo, la política internacional. Entonces, Brasil siempre fue parte de mi, si se quiere, material de estudio, vamos a ponerlo en palabras académicas, y la elección de Bolsonaro fue como una especie de ruptura de algo que venía funcionando, ¿no? Digo, ¿por qué Brasil? ¿Por qué Bolsonaro? Bueno, ¿por qué Brasil? Lo dije recién. ¿Por qué Bolsonaro? Porque Bolsonaro venía como a generar un elemento nuevo en la región, algo que veníamos viendo, esta idea de las ultraderechas, la derecha radical, las derechas populistas, como le guste al comensal mencionarlo. Era algo que no venía pasando en América Latina. En América Latina siempre nosotros tuvimos como una suerte de péndulo entre gobierno de centro derecha y gobierno de centro izquierda. Veníamos de una década de gobiernos de centro izquierda que le habían dado como una impronta muy, muy particular a la cuestión regional, y Bolsonaro aparecía como una suerte de elemento de ruptura de todo lo que había sido la ingeniería institucional que se había consolidado en Brasil después de la dictadura, ¿no? En Brasil, cuando comienza la transición democrática, hay tres partidos, hay muchos más, pero hay tres partidos que ganan protagonismo en la restauración democrática y en los gobiernos que vinieron después. El Partido de los Trabajadores de Lula, que se fundó en la década del 80 y que resiste la dictadura. Bueno, Lula estuvo preso, y después es parte de la discusión de la constituyente, de la nueva constitución del 88, y todo lo que vino después. El PSDB, que es el partido de Fernando Henrique Cardoso, que fue un partido que arrancó siendo un partido liberal progresista y después se terminó convirtiendo en un partido de centro derecha más tradicional, pero que, bueno, fue parte obviamente protagónica de todos los gobiernos democráticos que vinieron después, inclusive en una suerte de alternancia con el Partido de los Trabajadores y de polarización con Lula, y el Movimiento de la Democracia Brasileña, que es el partido que la dictadura dejó actuar, digamos, en esa democracia tutelada, o en esa dicta blanda del último tramo de la dictadura brasileña, que después fue parte de los diferentes gobiernos. Una figura conocida es Michel Temer, ¿no?, el vicepresidente de Dilma, que después terminó siendo presidente tras la destitución de Dilma. Entonces, esos fueron los tres partidos que protagonizaron todo lo que fue la restauración democrática. Hay otros que se van sumando por izquierda, por derecha, pero esos tres fueron los que ganaron toda la centralidad. Lo que viene a pasar con Bolsonaro es que Bolsonaro no aparece de la nada, porque es un tipo que estuvo 30 años
viviendo de la política, digamos, tenía su experiencia militar, pero era una suerte de dirigente en donde en Brasil lo llaman de bajo clero, que son diputados marginales que no tienen ningún tipo de rol en el diseño de leyes o en la discusión de los grandes temas de los asuntos públicos de Brasil. Entonces, claro, lo que viene, la sorpresa que se genera es que de repente un tipo que se presentaba sistemáticamente a elecciones para renovar su banca de diputados se convierte en presidente de Brasil. Y la pregunta que yo me hago principalmente en el libro es: ¿por qué Bolsonaro? ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué condiciones se generaron para que Bolsonaro sea presidente? Y por sobre todas las cosas, ¿qué era lo que estaba leyendo la gente? Esa discusión que arrancó en Brasil se puede trasladar a Argentina con el fenómeno Milei, en Chile con el fenómeno de José Cast ahora. Yo estuve en Chile, estuve cubriendo las elecciones en Chile hace 2 semanas, y es muy interesante cómo la sociedad chilena responde a un escenario de convulsión que algunos pensaban que tenía una salida revolucionaria y de repente tiene su contrarreacción. Y así podemos meternos en un montón de otros ejemplos que pueden llegar a surgir, o que están surgiendo, o que pueden llegar a venir de acá en adelante en los diferentes países. Entonces es algo que empieza a darse en la región como una descomposición, o sea, una respuesta a la descomposición de los partidos políticos tradicionales, a la descomposición de un sistema político determinado, que la gente empieza a canalizar su descontento con otro tipo de propuestas, con otro tipo de liderazgos, ¿no? Digamos, en Chile lo que buscaban, o los que votaron acá, buscan orden, paz y tranquilidad, que esos fueron los ejes de la campaña de José Cast: orden, paz y tranquilidad frente a las protestas que arrancaron en el 2019, orden, paz y tranquilidad frente al fantasma del comunismo, orden, paz y tranquilidad para un montón de cosas, frente a la violencia que hay en la Araucanía con la comunidad mapuche, orden, paz y tranquilidad para los hechos delictivos, orden, paz y tranquilidad para la migración ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. En Brasil se dio un fenómeno muy particular, que si se quiere lo podemos ligar con el tema, con el derecho, digamos, con el Estado de Derecho, que fue la famosa Operación Lavallato, ¿no? Una operación, una mega investigación de corrupción que catapulta la fama al ex juez Sergio Moro, y que me parece, ustedes lo van a saber mucho mejor que yo, inaugura una forma de judicialización de la política, politización de la justicia. Algunos lo llaman lawfare, ¿no? Yo no me quiero meter en esos debates, pero algunos lo llaman lawfare, otros lo llaman persecución. Bueno, hay un montón de elementos para... Lo cierto es que en el 2014, cuando se lanza la Operación Lavallato, de repente empezó la corrupción, la política corrupta, la descomposición del gobierno, la figura de Lula, etcétera, empezó a ser parte principal de la agenda de las prioridades de los brasileños y brasileñas. Entonces, lo que hace Moro en todo este proceso fue, por sobre todas las cosas, olvidarse de todo proceso, todo debido proceso de investigación, las pruebas y demás, el famoso "no tengo pruebas, pero no tengo dudas", ¿no? Famosa frase que es célebre de Moro, que la utilizó, digamos, partió de una base real de hecho de corrupción, de entramados entre empresas públicas, partidos políticos y demás, que funcionó durante mucho tiempo en Brasil, lo reconvirtió a una ofensiva directa y absoluta al Partido de los Trabajadores y a la figura de Lula da Silva en particular, ¿no? Hoy, 6, 7 años después del comienzo de la Operación Lavallato, y habiendo estado más de 500 días preso Lula en Brasil, se fueron cayendo una tras otra las causas contra su figura, y obviamente anularon, la Corte Suprema anuló las condenas que pesaban sobre Lula y sobre muchos dirigentes. Estaba leyendo recién el tesorero del Partido de los Trabajadores, que estuvo preso, también se le anularon parte de esas condenas. Eso lo que hizo no fue perjudicar solamente al PT y a Lula y a Dilma, que también, digamos, sino lo que hizo fue descomponer a todo el sistema político. Y en las elecciones del 2018, Bolsonaro lo que logra es pararse sobre esa realidad de cansancio, de hartazgo,
sobre esa descomposición de los partidos políticos tradicionales, y si bien el Partido de los Trabajadores logró consolidar un núcleo de votos importante, sin Lula como candidato porque estaba preso y proscripto, porque no lo permitieron ser candidato, estando arriba en todas las encuestas, el PT logró entrar a la segunda vuelta y logró un núcleo de votos considerable, después de haber tenido un primer test electoral en el 2016, que fue en plena ebullición de Lavallato, en donde perdió casi todas las alcaldías que gobernaba. Venía de una catástrofe política, logró resurgir, y los que sufrieron los costos de haber sido parte de ese proceso de investigación y de esa idea de que la política es corrupta, fueron los partidos de centro-derecha, que terminaron teniendo una fuga de votos que fueron todos a Bolsonaro. Entonces Bolsonaro se para sobre esa situación, sobre la idea de la sociedad de que los partidos políticos ya no te resuelven los problemas, sobre un proceso que le hizo mucho daño a Brasil, que fue la Operación Lavallato, que comandó Sergio Moro, le hizo mucho daño a Brasil, no solamente porque Lula estuvo más de 500 días preso sin pruebas, sino le hizo mucho daño a la economía de Brasil. La economía de Brasil, que venía siendo entre la quinta y la octava economía del mundo, con empresas que eran ejemplo en materia, en diferentes rubros, terminaron vaciadas en muchos casos con empresas privadas que se terminaron haciendo cargo de eso, y bueno, y comenzó un proceso de privatizaciones que no pudo ser todo lo que le hubiese gustado al gobierno Bolsonaro, pero que terminan con un Brasil hoy en un grado de intrascendencia económica global, no para nosotros, para Argentina, no para Sudamérica, pero sí para las grandes economías del mundo. Termina ese proceso en esa situación. Entonces, me parece que esa metodología, y esto yo lo aclaro independientemente de lo que te parezcan, de lo que piense uno de Lula, si le gusta más, si le gusta menos, si fue un gran presidente o fue un mal presidente, esa dinámica en donde no hay debido proceso, en donde la sentencia es más mediática que judicial, en donde hay claramente elementos que hacen ver, que nos hacen ver de que puede haber una persecución política. Pasó en Brasil, pasó en Ecuador. Digamos, en Ecuador las causas contra Rafael Correa, hay algunas causas, y yo sigo mucho Ecuador, sé que hay una amiga ecuatoriana del otro lado, y después lo podemos charlar. Yo sigo mucho la política ecuatoriana, y muchas de las causas contra Correa, insisto, independientemente de lo que te pueda parecer Correa, son insólitas. Digamos, son insólitas al punto tal que lo acusan de haber pergeñado un secuestro contra un diputado opositor en Colombia. O sea, un nivel de película, digamos, muy fuerte. Después sí, obviamente puede haber causas de corrupción que tienen que ser investigadas. Bueno, cosas parecidas han pasado en Argentina, con causas que se han caído, que inclusive las causas contra Cristina Kirchner que se han caído, que fueron insólitas, como el memorándum con Irán u otras, por ahí nos hacen perder de vista causas que pueden ser más serias, pero como ya está todo tan contaminada y tan mezclado, digamos, no se sabe qué es cierto, qué no es cierto. Entonces, eso es parte del problema. Perdón, me fui como yendo por las ramas, porque son metodologías, son dinámicas que se ven en otros lugares. Entonces, digo, esto como parte del contexto que dio lugar a la llegada de Bolsonaro. Después está el andar del gobierno de Bolsonaro, que si quieren eso lo podemos dejar para las preguntas, pero el andar del gobierno de Bolsonaro, que es un andar errático, es un andar difícil de entender en algunos aspectos, que es un andar en donde hay patas que se cruzan, que no están sincronizadas, donde tenés una pata militar muy fuerte que controla el 30% de las empresas públicas, que tiene los cargos más importantes, una pata que tiene que ver con sectores evangélicos. Ayer la Corte Suprema se confirmó que va a ingresar un juez evangélico en la Corte Suprema de Justicia de Brasil, y que fue nominado por ser evangélico, además. Digamos, esto es algo que Bolsonaro tenía un compromiso con buena parte de la dirigencia evangélica que conduce las iglesias de allá. No lo hizo el año pasado, lo terminó haciendo este año.
Tenés una pata liberal económica muy fuerte que quiere privatizar todas las empresas, pero que se choca con los militares que tienen una mirada más pragmática. Tenés una pata de ultraderecha ideológica, que en Brasil se llama olavismo, que es en honor al filósofo Olavo de Carvalho, que es un filósofo que está más loco, tremendo. Es un filósofo y es astrónomo también, que vive en Virginia, en Estados Unidos, y es como el gran ideólogo de Bolsonaro. De hecho, Bolsonaro tenía, el día que ganó la elección, tenía varios libros. Tenía la Biblia, la Constitución, una biografía de Churchill y el libro Todo lo que tiene que saber para no ser un idiota, que es el libro de Olavo de Carvalho, que fue poniendo a algunos funcionarios de extrema derecha en el sentido que todo es la globalización es una gran conspiración comunista, el cambio climático no existe, y así. Obviamente la pandemia, el coronavirus no existe, todo invento de China, ¿no? Para controlar los organismos multilaterales, las Naciones Unidas no sirve para nada, y así una serie de cosas. Entonces, todas esas patas, digamos, fueron como conviviendo, y ahora se le agregó otra que justamente se contradice a esa idea que tenía Bolsonaro de ser diferente a los partidos tradicionales, que en Brasil se llama Centrão. El Centrão son un grupo de partidos de centro-derecha que tienen el control de la Cámara de Diputados y que negocian con todos los gobiernos. Negocian gobernabilidad, negocian votos, apoyos y demás. Bolsonaro no tiene ni siquiera diputados propios, muy pocos. Y bueno, y esa negociación lo que hace es digamos, darle sustentabilidad en el tiempo. Digamos, porque Brasil es un presidencialismo de coalición y no podés gobernar si no tenés acuerdos parlamentarios. Él decía que Brasil necesitaba, la consigna que tenía Bolsonaro era más Brasil, menos Brasilia, en relación a los corruptos de Brasilia, a los corruptos del Congreso, a los corruptos de los jueces. Bueno, terminó aliándose con el Centrado y ahora se afilió al Partido Liberal, que es uno de los partidos del Centrado, para poder ser candidato a presidente del año que viene. Entonces, es toda una gran y heterogénea ensalada bueno, que evidentemente no ha podido cumplir ninguno de sus objetivos y que se encamina a tener una derrota bastante fuerte con Lula el año que viene, según lo que dicen las encuestas. Pero fíjense cómo también las cosas se fueron acomodando. Moro, o sea, fueron acomodando en el sentido de lo que muchos decíamos por ahí en algunos momentos más en soledad. Moro va a ser candidato a presidente. Es decir, lo que arrancó siendo una operación de investigación de corrupción, terminó siendo en realidad la puerta de entrada de Moro, primero a ser funcionario de Bolsonaro en el Ministerio de Justicia y Seguridad, y después a ser candidato a presidente. Entonces, digo, es todo parte de un proceso que me parece que tiene muchos correlatos en América Latina, y hay que verlo con mucho detenimiento porque, insisto, los errores de los partidos políticos, los errores de la política, lo que hace es que no cumplan las expectativas de la demanda de la población, y cuando no se cumplen las expectativas de la demanda de la población, lo que hay son paracaidistas. Son paracaidistas que llegan con soluciones mágicas a determinados espacios de poder. El libro navega por ese mar. Hay otros aspectos también que tienen que ver por ejemplo, con la relación de Bolsonaro con las milicias, ¿no? Hay una cosa media oscura en ese sentido, pero bueno, eso como parte si quieren, de algo más que podemos charlar más adelante. Me parece que es interesante analizar el fenómeno Bolsonaro porque yo creo que en un contexto de fuerte convulsión y ebullición como el que estamos viendo, América Latina América Latina es una región que supo tener estabilidad política y económica, siempre muy entre comillas, porque dependiendo de las dinámicas de cada país, pero siempre ha tenido mucha estabilidad política, no había golpe de Estado. Bueno, eso se terminó de romper, me parece a mí, con lo que fue la institución de Dilma Rousseff, la caída del Partido de los Trabajadores y el comienzo de una dinámica nueva
en la política brasileña que termina con Bolsonaro. Pero insisto, en Chile arrancó un estallido social que ahora no sabemos si pasó, digamos, votó una nueva constitución y que se está redactando, pero no sabemos si va a terminar con una salida autoritaria o con una salida de izquierda moderada y moldeada frente a las dificultades que tiene la izquierda por fuera de los partidos históricos de centro-izquierda para presentar una propuesta que convoque mayoría. En Ecuador tuvimos protestas en el 2019 y ahora hay un gobierno de derecha que está teniendo bastantes problemas para poder conseguir apoyos y demás. Recién ahora le aprobaron tuvo que dividir por 3 una ley muy importante, no tiene mayorías en el Parlamento. Bueno, está todo el tema de los Pandora Papers, está en pocos meses de gobierno bastante castigado Guillermo Lasso. Y así vamos viendo cómo Perú votó también. Bueno, el caso de Perú, por ejemplo, también es un caso de un outsider, de un tipo que viene de por fuera de las estructuras políticas tradicionales, más por izquierda, y asume con muchos problemas la presidencia en Perú, y ahora está a 4 o 5 votos de ser destituido, digamos, a pocos meses de haber asumido. Entonces, hay una dinámica de inestabilidad agudizada por la pandemia, agudizada por los niveles de desigualdad, por las crisis económicas y demás, que me parece que terminan generando las condiciones para que este tipo de liderazgos reaccionarios, autoritarios, con cierta cosa media nacionalista, terminen ganando representatividad electoral. Vamos a frenar acá, si les parece, y abrimos el juego para preguntas y seguimos charlando. Perfecto, vos sos el que maneja ese tema. Te comento además que el tema de los aplausos lo dejamos para el cierre final. No hace falta. Es parte de nuestra metodología. Bueno, abrimos con Julián entonces el debate. Ahí tenemos a Pablo Baratinas. ¿Te escuchamos, Pablo? Bueno, por supuesto agradecer la exposición y comparto que en Latinoamérica la moneda está en el aire. Y del mismo modo que estábamos saboreando el triunfo de Ecuador y terminó ganando un banquero, hoy sabemos que es el principal evasor impositivo y sin embargo persiste en el poder pese a los Pandora Papers. Bueno, como ya termina el seminario, me gustaría primero agradecer al seminario por la sensatez epistémica de decir que es investigación-acción. Es decir, que no son investigadores asépticos, que no les duele la realidad, sino muy por el contrario, estudian para modificarla. Yo fui alumno de María Teresa Sirven, que fue un premio Leluar en este área, y bueno, festejo eso. Y segundo, algo que no sabía, que en toda Latinoamérica hay una urbanización entre el 80 y el 90%. Quiere decir que en las ciudades, en algunas puede haber una demografía parecida al Vaticano. Pero lo que queda muy en claro con Latinoamérica y la extensión que tiene, que está totalmente vacía. Es decir, Latinoamérica no tiene gente salvo en las ciudades. Ahora, ¿qué pasó con ese agricultor pobre que sembraba papa, cebolla, tenía algunas gallinas y un cerdo, y cuando llegaba la cosecha ayudaba o la transportaba? Y bueno, sabemos qué pasó. Fueron tirados literalmente a la basura en las ciudades. Por eso las ciudades se hacen cada vez más difíciles de manejar. Entonces, bueno, este punto me parece muy esclarecedor y se lo agradezco al seminario. Ahora, ¿por qué hablar de Brasil? Brasil es la locomotora económica de Latinoamérica. Podemos pensar en Argentina como primer vagón, y nos duele cuando Lula dijo que éramos una republiqueta, pero verdaderamente, ni por asombro, ningún otro país tiene el potencial económico que tiene Brasil. Brasil puede arrastrar a toda la región y el resto de los países no. El último trabajo que me corrigió tu papá, Pablo, fue precisamente sobre Brasil. Y acá se trató esta temática y hoy creo que extraordinariamente por este periodista, me gusta seguir a gente del Parlasur como Laborde, son amigos de la casa, Pedro Brigger, por ejemplo, Telma Tuzani, que la tengo en el grupo de los jueves, y nos esclarece un poco sobre toda esta Latinoamérica donde la moneda está en el aire. Y donde aparece una expresión que Alemán la llama derecha derechizada.
Es decir, hoy la alternativa a los gobiernos populistas, progresistas, o como quiera llamárselo, son la derecha derechizada, que en Argentina todavía se sonroja si, por ejemplo, legitimaran la dictadura, si dijeran las frases que dice Bolsonaro. Pero en el resto de Latinoamérica, aún con muy buenos modales, estamos viendo que quien ganó en Chile no tiene ningún reparo en decir lo que dice. Es decir, evidentemente Bolsonaro no admite traducción cuando dice usted no da ni para violarla, o cómo voy a tener un hijo homosexual si está bien educado, la hija que tiene ese día llegó flojo. Es verdaderamente un discurso cavernícola, primario, que es el discurso que está de alguna manera primando en la región a tal punto que en la Argentina la derecha está tomando como norte este discurso. En cualquier momento se van a empezar a animar. Es decir, se animan por el lado que vos mencionaste de Milei, de Esper, pero cada vez se amigan un poco más y es esperable esto. Ahora bien, esta locomotora económica que es Brasil, de alguna manera, si la mano invisible es un carterista, porque los hombres más ricos no producen nada, son los vikingos financieros, también los terratenientes, los dueños de toda la tierra en Brasil, no son distintos. Soros, un vikingo financiero húngaro, es el máximo terrateniente de la Argentina, de Bolivia y de Brasil. Quiere decir que son los mismos. ¿Qué alternativa tenemos ante este dominio de la tierra tan absoluto y la posibilidad de poner gobiernos que le permiten hacer lo que quieren, no solo expulsar a la gente? Se permiten en Brasil, por ejemplo, prender fuego a los campos. Se permiten terminar con el Amazonas, lo cual terminaría con el planeta. Entonces acá creo que las alternativas son dos. Una, la de la izquierda, que bueno, veamos la bandera y sepamos qué es la O, ¿no? Para entender un poco más las cosas. Y Brasil tiene algo del martillo también. Y la otra sería el populismo. Pero el populismo va a tener que arremeter contra ellos y va a tener que volver a instituciones como la IAPI. No hay otra manera de frenarlos. Es decir, no encuentro otra manera. Y tampoco creo, en la propuesta, y con esto termino, de Grabois, que con un voluntarismo extremo dice, bueno, acá se trata de darle tierras a la gente y con eso trabajo y comida, porque no se explota así la tierra. La tecnología demostró que el señor Drogo Patel es un genio, y seguramente los del PIDLOC y seguramente los que explotan en Brasil lo son, porque han logrado que la producción sea 10 veces mayor. El modo de producir es el que ellos implementaron. Sobre eso no hay discusión posible. Lo que tenemos que discutir desde la izquierda o del populismo es la distribución. Bueno, muchas gracias, un poco extenso, pero me gustaría escuchar tu opinión. Bueno, me dijiste muchas cosas. Yo creo que hay cuestiones que tienen que ver. Yo cuando hacen los análisis sobre los Bolsonaro, los Kast, ¿no? En Chile, o puede ser cualquier otro, siempre uno lo primero que hace es como decir, ¿cómo puede ser? Este tipo no tiene reparo en decir tal cosa de la dictadura, es un fascista, no dice... Bueno, yo siempre que pasa eso, trato en realidad el foco no lo pongo en lo que dice Bolsonaro, o en lo que dice Kast, o en lo que dice Milei, o en lo que en su momento decía Trump, sino en qué es lo que ellos logran recoger para generar representatividad electoral. Porque en el fondo la discusión es esa. O sea, ¿por qué un tipo como Kast en Chile, después de un proceso que arrancó en octubre del 19 con un estallido social fenomenal, marchas, una agenda social que había sido puesta abajo de la alfombra durante 30 años, cambios que se empiezan a plantear con más fuerza a partir de esas protestas y que nadie pensaba que hoy podíamos estar discutiendo un cambio del sistema previsional de jubilaciones y pensiones en Chile, y así un montón de otras discusiones. Evidentemente, ¿cómo puede ser que ese proceso termine con orden, paz y tranquilidad, ganando más representación electoral y saliendo primero en las elecciones? Entonces, yo creo que hay Obama lo explicaba mucho mejor que yo, siempre que hay
una suerte de ola de cambio, digamos, lo que viene es una reacción. Y la reacción a esa ola de cambio está viniendo por el lado de las ultraderechas, de las derechas radicales. Entonces, digo, evidentemente, el gran responsable, para mí, de que las ultraderechas o esas figuras tan como Casi Bolsonaro empiecen a ganar representatividad electoral, creo que el gran responsable de eso es la política democrática. Digamos, me parece ¿quién es el responsable de que crezca un Milei como creció? Digamos, es la política. Digamos, es la política tradicional, la política que uno cree, independientemente si es de derecha o de izquierda, que tiene valores democráticos. Acá lo que se está rompiendo son los consensos democráticos. En Chile, Kast rompe los consensos democráticos de los últimos 30 años. La centroderecha chilena histórica quedó cuarta, la centroizquierda histórica quedó quinta. Tercero en Chile terminó un tipo que ni siquiera estuvo en Chile para votar por él mismo. O sea, es un empresario, un arquitecto que vive en Estados Unidos, que tiene un problema con la justicia, que no le pasa la pensión alimentaria a la mujer, y salió tercero con 13 puntos. Entonces, el comportamiento electoral es mucho más difuso de lo que uno puede llegar a pensar en términos más lineales o sesgado por la propia ideología. Yo digo, pero la puta madre, le digo, ¿cómo puede ser que comenzamos con un estallido social y terminamos con Kast? O sea, todos nos hacemos esa pregunta. Bueno, evidentemente hay un sector de la política conservadora, más si se quiere, en Chile, por ejemplo, la centro derecha democrática, bueno, dejó de representar esas ideas y hay un sector que se siente identificado por esas propuestas o por esa figura. Con Bolsonaro pasó exactamente lo mismo. El PSDB, la derecha democrática en Brasil, pasó de ser el principal competidor de Lula y Dilma en las elecciones que ganó el PT, antes la ganaba Fernando Henrique Cardoso con sus dos gobiernos, para terminar con 3 puntos en la elección del 2018, y todos los votos de la centro derecha histórica del antipetismo fueron a Bolsonaro. Entonces, hay ahí un problema de representación política, digamos, de representación de los partidos políticos para las demandas de la población. Yo creo que eso también se vio con el Brexit en el Reino Unido. Digamos, ¿por qué la gente votó para salir? Ahora, si parece hacer un referéndum de vuelta, votan por continuar, pero ¿por qué el Reino Unido decidió irse de la Unión Europea? Porque el modelo de bienestar económico europeo no llegó a las periferias del Reino Unido. Llegó a Londres, llegó a las grandes urbes, pero no llegó al tipo que antes laburaba de minero en Liverpool, digamos. Y eso es una discusión que tiene que ver con la globalización, que tiene que ver con modelo de desarrollo, que tiene que ver con un montón de cosas, que evidentemente lo que hace es que, por ejemplo, en la vieja Alemania oriental, voten a la ultraderecha en Alemania. El bastión electoral de la ultraderecha alemana, de la Alternativa por Alemania, es la vieja Alemania comunista. ¿Por qué? Porque necesitan 2 sueldos. No es el estándar de vida no es lo mismo en esa zona que en Berlín, o en Múnich, o en, no sé, o en donde quieran, lugares lindos de Alemania. Entonces, esa es para mí el gran debate. ¿Qué hacen los partidos políticos para representar a electores que están cansados, que están disconformes, que están enojados? Siguiendo con ejemplos, España. El Partido Popular tuvo que derechizarse con una figura como Isabel Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, para aspirar a sacarle votos a Vox. Vox le está sacando votos al Partido Popular. Entonces, esa es una discusión que está teniendo la política. En Argentina, vos tenés en la oposición, Juntos por el Cambio, también tienen ese debate. Entonces tenés a Macri extremando su discurso, a Bullrich extremando su discurso para tratar de sacarle, o en todo caso meter adentro a Milei de la alianza opositora. Entonces, yo creo que los sistemas políticos tienen enormes desafíos. En Uruguay, por ejemplo, que siempre está todo muy ordenadito, también apareció una fuerza por fuera de los partidos históricos, que es Cabildo Abierto, conducido por el ex jefe de las Fuerzas Armadas, que es Guido Manini Ríos, que reivindica
la dictadura militar. Y lo que hizo la calle Pou, muy inteligentemente, es meterlo adentro de la coalición de gobierno y neutralizarlo. Entonces, eso se está viendo en todos lados. Digamos, ¿por qué pasa eso? Y porque los partidos políticos no están representando mucho el enojo que hay en la gente. ¿Cómo se sale de eso? No lo sé. Sinceramente no lo sé. Ahora, perdóname, ¿cómo llegaron? No lo sé, y vos sos periodista y vas a dar muchísimas mejores respuestas, pero yo lo que pregunto es si no representa la burguesía paulista y los terratenientes a esos partidos. Porque en definitiva lo que está en disputa, en el fondo, es eso. Es decir, o la gente queda en la basura en las ciudades, o el país está vacío y ellos son los dueños. Sí, sí, eso está claro, eso es así. Ahora, la burguesía paulista pasó de celebrar el impeachment a Dilma a sentarse a charlar con Lula. Eso también pasa. Y eso genera problemas adentro del PT. Hoy, y con eso termino con esto, así abrimos otra pregunta, el Lula está evaluando llevar de vicepresidente al ex gobernador de San Pablo, que es de la centro derecha, que es de esa burguesía paulista. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia de la derecha para ganar representación es extremar su discurso. La estrategia de la izquierda es ir moderándose, ir sumando a aquellos sectores del establishment que necesitan para poder gobernar y para mostrarse creíbles. Bueno, eso es lo que pasa, eso es lo que tuvo que pasar en un montón de países para lograr ganar la elección. Gracias, Augusto. Antes de darle la palabra a Candela, me tomo algún privilegio de abuso en la organización. Yo creo que vos señalás ahí, es cierto, hay una crisis, y coincido, muy profunda de representación política. Lo que no me queda muy claro es lo que vos señalás de el responsable de esta derechización y todo es la política por no saber dar respuesta. Yo hago una lectura invertida de eso. Yo creo que el modelo capitalista necesita determinadas condiciones para su desarrollo. En ese contexto, el estado de bienestar permitió una redistribución. Es decir, las mejoras llegaron a la clase trabajadora inglesa y llegó muy bien. Y sí, mejoraron la calidad de vida y mejoró. Ahora, en determinado momento, el sistema capitalista entró nuevamente en una crisis muy profunda, como le pasó en la década del 30 del siglo pasado. Entonces, cuando el sistema democrático no le es funcional, los dueños del sistema capitalista lo tiran a un costado, que es un poco lo que está pasando, lo que pasó con el modelo neoliberal, en el cual había que destruir al Estado, destruir el modelo de bienestar, y lo fueron haciendo. Crearon un nuevo sentido común, y creo que ahí es donde está un poco la clave, y ese sentido común fue convencer a la gente que la política no sirve, que los partidos políticos son todos corruptos y no sirve. Por eso el discurso de la nueva derecha, de los Macri, Trump, Bolsonaro, el PP es: nosotros somos gestores, no somos políticos. Cuando, como vos muy bien lo dijiste, Bolsonaro vive de la política hace 30 años, pero se presentan como apolíticos, como que vinieran de afuera. Entonces, frente a ese esquema, y una izquierda que perdió el rumbo hace mucho tiempo a nivel internacional, no hablemos a nivel local, donde lamentablemente, creo yo, desde la década del 40 del siglo pasado, la izquierda en sí, lo que era el Partido Socialista, prácticamente quedó como testimonial en cuanto a su representación política. Hoy lo que tenemos es una derechización del discurso, porque hay una derechización del sentido común de la gente. Es decir, los medios de comunicación son manejados por estos grandes poderes económicos que ni siquiera están en un sistema capitalista de producción, sino un sistema capitalista que se dedica al negocio financiero. Con lo cual, ese sistema capitalista que prometía bienestar, desarrollo y todo, ya no lo puede cumplir. Entonces, ¿dónde cala el discurso de Trump
el de Bolsonaro, cala justamente en esos sectores de clase trabajadora desclasada, que no tiene trabajo, que está desesperada, a la cual le prometen seguridad, le prometen libertad, y eso lo cierran con lo que vos no quisiste llamar lawfare. A mí me gusta el término lawfare, pero bueno, ese dominio de la justicia. La justicia es una herramienta para poder hacer política. Entonces, hago lo que quiero y después viene el juez y me lo confirma. Sí. En Estados Unidos están discutiendo ahora de vuelta el aborto, en un tema cerrado, la ley del aborto, gracias a que Trump cambió 3 jueces de la Corte y pudo poner 3 jueces ultraconservadores. Y lo mismo va pasando en toda la región. Entonces yo creo que la pelea hoy es esa. Es decir, pasa más por un planteo en cuál es el rumbo del capitalismo actualmente, y por eso la crisis chilena, que era una crisis por izquierda, estoy de acuerdo con Hugo que planteaba el movimiento no es un movimiento de izquierda unificado, pero sí el reclamo eran reclamos por derecho a estudiar gratuito, eran sí, salud pública, reforma del sistema de colección privado, absolutamente. Eran reclamos de izquierda. Bueno, pero ahí, perdón, sí, terminaba. Sí, no, está bien. Es que ahí yo digo, bueno, ¿qué pasó? Si todos coincidían en las agendas de Chile, ¿no? Salud pública, educación pública, sistema de jubilación de reparto solidario o mixto, mejor salario, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que Gabriel Boric, que es el más fiel representante político, institucionalmente, que puede tener esa agenda de cambios, no logró representar a esa mayoría enorme de gente que fue a protestar y que votó a favor de la Constitución. Entonces, hay ahí un comportamiento electoral que es mucho más difícil de predecir, porque los que votaron a este muñeco de Parisi, que no fue ni siquiera a votar por él mismo porque no puede volver a Chile, hizo campaña en Estados Unidos, una campaña por Zoom, también fueron a protestar para pedir cambio. Entonces, hay una serie de cosas, yo entiendo lo que decís y estoy de acuerdo, obviamente. Digo, hay una discusión más profunda que es hacia dónde va el modelo económico mundial, el capitalismo, cómo el capitalismo genera prosperidad, genera desarrollo, genera inclusión, cómo logramos achicar la brecha entre aquellos países que pueden darse el lujo de discutir temas como, no sé, la energía eólica, tiro así, y nosotros que estamos todavía viendo cómo hacemos para que los que están fuera del sistema puedan entrar para laburar de manera formal. Digo, hay un montón de cosas que en América Latina no podemos resolver y que la pandemia agudizó. Tenemos empleo precarizado, tenemos, bueno, ni hablar si cuestiones de género, digamos, estamos muy atrasados. Pero lo que yo veo, lo que veo en Brasil, y lo que me parece que en muchos aspectos también vemos en Argentina, es que hay una cantidad de problemas que no se terminan de resolver. Hay una cantidad de problemas que se van arrastrando en el tiempo y no se terminan de resolver. Y esos problemas que se arrastran en el tiempo y no se terminan de resolver, termina generando el crecimiento, el robustecimiento de todas estas figuras extremas. Eso es lo que yo digo. Está bien, hay una operación mediática, hay operaciones judiciales, hay un modelo de desarrollo en discusión, todo. Ahora, la realidad es qué pasa que de repente el tipo que vive en San Pablo y que quiere tener más seguridad lo termina votando a Bolsonaro. O qué pasa con, no sé, el chileno que quiere cambios y vota a Parisi. ¿Entendés? O sea, me parece que hay una crisis general profunda del modelo imperante, pero también hay una crisis dentro de cada uno de los sistemas políticos en América Latina, ni hablar del sistema político europeo. Coincido con vos con el estado de bienestar. Digamos, lo mejor que le puede pasar a Europa es recuperar ese estado de bienestar. Ahora, ese estado de bienestar, en este contexto, no está dando respuestas. Los problemas que está teniendo Pedro Sánchez para avanzar en cada una de las medidas es tremendo. Bueno, Alemania, Merkel, que en la última elección que ganó tuvo 4 meses para conformar gobierno. Entonces, hay un montón de situaciones que tienen que ver más con las demandas de la población y las respuestas
del sistema político o de los partidos históricos de las democracias en América Latina o en Europa. Ahí es donde voy yo. Después sí, es verdad, no es solo eso, no es solo la política, no es solo el sistema político los que tienen que dar respuesta a eso o los grandes responsables de eso. Hay un montón de cosas. Pero también se uno dice, bueno, un gobierno de derecha, un Bolsonaro, ¿tiene el apoyo de los medios de comunicación? No tiene el apoyo. Bolsonaro no tiene apoyo de los medios de comunicación. Bolsonaro no fue a debatir en las elecciones presidenciales. El único presidente de la historia de la democracia brasileña que no fue a debatir a Globo, no a el medio comunitario de Porto Alegre, a la cadena Globo. También esa es otra rama del debate, que es, estos tipos usan redes sociales, tienen una relación distinta con el elector, o sea, ellos son anti-establishment. Las extremas derechas son anti-establishment, esta idea de la casta de Milei. Después podemos decir, Milei fue gnocchi en diputados, eso no importa eso. Pero lo que ven hacia afuera es lo distinto. La casta, el anti-establishment, Trump, un magnate multimillonario hablándole a los desposeídos de Estados Unidos. Ahora en Francia hay elecciones, en Francia en marzo hay elecciones, y hay otro que está a la derecha de Le Pen, de Marine Le Pen, que está tercero, metiéndose en el balotaje. Ese es el tema, cómo han sabido, en forma de ver, y ya te dejo, Candela, perdón que tenés la mano levantada, se te va a caer, cómo han logrado venderse como un producto. Es decir, en este mercado, esto de construir el candidato, lo han hecho y saben utilizar justamente esos medios de comunicación, los tengan a favor, obviamente cuando los tienen en contra pierden mucho espacio, es decir, hoy Bolsonaro sigue siendo candidato, sigue siendo figura, pero las encuestas dan que tiene un 20%, entonces todavía puede ser. Sí, yo escuchaba ayer el informe que hablaban de un 19, un 20% era lo que tenía a favor, pero es probable que tenga más, porque la derecha está muy suelta, pero a ver, llama la atención, como puede llamar la atención que nuestra derecha, después de hacer un desastre en el gobierno, a los 2 años gane una elección. Y yo creo que es un combo, como decís vos, del cual hay cobertura mediática, un envenenamiento hacia determinados sectores en los que el odio enceguece y falta de respuesta. Y además, y agrego esto cortito, lo que termina, yo siempre me quedo atento a la sorpresa, lo que sorprende a todos, ¿no? Si hay algo que sorprende a todos digo, medios de comunicación, analistas políticos, partidos políticos, gobiernos, etc., si hay algo que crece subterráneo es porque hay algo que no estamos viendo. A eso es lo que voy. Y ahí es donde me parece, che, bueno, a ver, el ejemplo de Chile. La izquierda tendría que haberse dado cuenta de que no era todo una gran ola revolucionaria que iba a terminar con Boric ganando por 50% de los votos. Que había otra cosa que estaba sucediendo. Bueno, se generan sorpresas, a eso es lo que voy. A esa sorpresa, digamos, lo que hay que atender es lo que viene por debajo, lo subterráneo, y ahí es donde se está fallando la respuesta. Seguro, coincido. Perdón, Candela. La dictadura no pasa nada, del que da la palabra. Sí, igual me robó medio la pregunta, así que una de las preguntas que iba a hacer ya está descartada, pero me generó otras preguntas. Pero primero voy a hacerte una que me surgió en unas palabras que dijiste y siempre me genera duda cada vez que escucho eso. Que hablaste de una inestabilidad y un autoritarismo nacional que se encuentra en los partidos de extrema derecha. Y me llama la atención porque sí, es verdad, son bastantes nacionalistas, pero siempre se encuentra como que después se terminan vendiendo, se quiera decir, o se terminan como aplaudiendo a lo que hace Estados Unidos, Inglaterra, etc. Entonces, como no son tan nacionalistas, si después terminan firmando o aprobando lo que quiera Estados Unidos. Entonces, y esto me surge a mí como duda de la gente los considera nacionalistas, creo que es un punto por lo cual van a votarlos, pero después terminan como
yéndose por otro lado y la gente sigue aplaudiéndolos, entonces es como que me llama la atención esa contradicción. No sé si Sí. podrás... Mirá, yo creo que no son nacionalistas desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿no? Sino que son nacionalistas desde el punto de vista de la retórica, de la construcción de su propia narrativa. A ver, Brasil, Bolsonaro, el discurso era Brasil por encima de todo, pero Dios por encima de todos, ¿no? Lo que recogió Bolsonaro en su campaña, y lo hace el gobierno también, es esa idea de la brasileidad, ¿no? Esa cosa del Brasil primero. Después, las políticas económicas son, como decís vos, pro Estados Unidos, los grandes acuerdos de libre comercio no son muy nacionalistas, digamos, pero eso, desde el punto de vista del discurso, que también es un nacionalismo que es tomado por sectores reaccionarios, conservadores, como pasa con Vox en España, digamos. Vox en España es, hay que limpiar a todos los migrantes de España, porque el español tiene que estar primero, como y así, digamos. El candidato de extrema derecha de Francia, ahora en marzo, reivindica a De Gaulle, que es un histórico presidente de Francia, que fue el que estuvo durante la Segunda Guerra Mundial, y era un nacionalista. Entonces, recogen discursos nacionalistas, bueno, Trump, Make America Great Again, o sea, de volver a hacer grande América. O sea, esa idea de Brasil primero, Estados Unidos primero, Francia primero y así, lo que busca es tomar el nacionalismo desde un punto de vista conservador, reaccionario y totalmente excluyente, digamos. A eso voy con la idea de es un autoritarismo con ciertos rasgos nacionalistas. Después podemos discutir nacionalismos largo y tendido, o qué es ser nacionalista, o hacia dónde son dirigidas las políticas de ideas nacionalistas. Pero desde el punto de vista del discurso, desde el punto de vista, como decía Pablo, del producto, ellos se paran desde esa lógica de patriótica, digamos. Claro. Bueno, yo justo iba a hacer la misma pregunta que Pablo de los medios de comunicación, y esto que decías de que Bolsonaro no lo apoyan los medios, pero en un momento, al haber siempre hay dos posturas que están sobre otras, y era o Lula, en su caso, o Bolsonaro, y atacando los medios a una persona da por hecho que la otra iba a sobresalir. Y esto sigue sucediendo, de que los medios por ahí no favorecen a una postura, pero sí desprestigian a otra. Que bueno, dicho sea de paso, siempre que me salta alguna notificación de alguna información y es Infobae o otras, es como que siempre con mi compañero lo primero que es, bueno, fíjate en la política online, búscalo y si aparece es real y si no, no. Pero sí, o sea, me quedé concentrada pensando, por eso no había bajado la mano. No, pero si querés agrego algo respecto a eso, de los medios. Obviamente que el sistema de medios siempre es importante para generar conciencia, para generar sentido, eso no lo voy a negar, pero lo que ha pasado en este último tiempo con estos nuevos liderazgos es que no necesariamente fueron los candidatos producidos por los medios de comunicación. A eso es lo que voy. Si hay algo que caracteriza a Kast, que caracteriza a Bolsonaro, que caracterizó a Trump, es un manejo, una relación, la relación de estos liderazgos con sus seguidores no está intermediada por los medios de comunicación. Si vos te fijás, Bolsonaro, la forma de comunicación que tiene Bolsonaro es haciendo su Facebook Live, o utilizando su YouTube o su Telegram. Sale cuando da rueda de prensa, se pelea con los periodistas, putea a todo el mundo, dice que Folia es comunista, dice que Globo tal cosa, o sea, lo que decís vos es el antipetismo, el antilulismo que hubo en la elección de 2018 frente a las alternativas que no existían de los otros partidos de derecha, hizo crecer a Bolsonaro. Eso está clarísimo. Así. Ahora, la realidad es que Bolsonaro, como te digo, no fue a los debates, prácticamente se comunicó por redes sociales. No tuvo búnker de campaña en la elección. Salió con un Facebook Live desde su casa, en jogging estaba el tipo. O sea, es una forma nueva de relacionarse, y eso también descoloca a veces a los grandes medios de comunicación. Yo lo veo eso con fuerza en Brasil, y lo vi también en Trump, en Estados Unidos.
que sacando la cadena Fox, después tenía todos los medios dándole todos los días. Y él salía a decir fake news, fake news, fake news. Es una lógica diferente a la que estamos acostumbrados nosotros de ver el tradicional candidato del poder, de la derecha, de los medios, de la finanza. Eso se está empezando a resquebrajar un poco. Y bueno, esto tiene que ver con la lógica de las redes sociales, con la forma de comunicar, con un montón de otros temas, obviamente, que da para una charla ya de por sí. Y bueno, y como última, o dato más que nada, es verdad de esto de las redes, de que se está viendo de que, ponele en este caso en Argentina, Milei usa un montón de Twitter y se comunica con sus seguidores así, que por ahí otra... Dice que de la casa de mi hermana había desaparecido la carretilla. Pará, bueno, pero mira lo que pasó. Nosotros creemos que fue el... Fíjate, Juliana, si podés bloquear vos que tenés el... Ahí está. Ahí está. Yo quería saber qué había pasado. Disculpa. No pasa nada. De que usan mucho las redes sociales, y yo, al menos desde mi caso, que surgió el otro día, que dije un comentario medio polémico, y te pregunto a vos qué opinás al respecto, de paso, de que se usan mucho más las redes ahora, si bien obviamente todo va modificando, hay unas nuevas generaciones que también están imponiendo sus votos. ¿No te parece que es una situación como que la gente de esta descreencia a la política, o sea, yo le digo como que es una circunstancia de una lógica medio apolítica, porque si bien ellos se consideran, no lo son porque siguen opinando al respecto sobre las políticas, que se generan con esto de las redes también? No sé si se llegó a entender o si la hice medio confusa. Más o menos, pero a ver, yo creo que tema redes, hay algo que es muy importante, que tiene que ver con también nuevos hábitos que tiene la gente a la hora de informarse, ¿no? O sea, la gente por ahí ya no lee bueno, no mira, por ahí no digo no la gente, sino una porción importante de gente. Lo que, en lugar de leer Infobae, La Política Online, Clarín, TN o lo que sea, se informa primero por Twitter, o por Instagram, o por Facebook, ¿no? Eso es así. Hay una nueva forma de consumo por WhatsApp, por ejemplo, que da lugar a la fake news, por ejemplo, ¿no? Yo cuando fui a la elección en Brasil, estaba todo muy escandalizado porque había una catarata de información que venía por WhatsApp, ¿no? Que mucha de ellas era falsa, contra el candidato de Bolsonaro, contra el candidato del PT contra Bolsonaro. Y esa lógica de nuevos hábitos de consumo, que es leer en Twitter, opinar y qué sé yo, está siendo como muy interpretada, ¿no? Por estos sectores que son votantes por ahí. Es interesante esto de lo apolítico, porque a Bolsonaro lo vota, por ejemplo, una parte importante de los electores históricos anti-PT, de centro-derecha, pero también lo vota sectores que estaban como más marginales, más a las afueras, que a veces por ahí no iban a votar. Entonces, desde ese punto de vista, sí son apolíticos. También puede pasar con un elector conservador, ultrarreaccionario, que no votaba en Estados Unidos y que ahora es trumpista y fue a votar a Trump y votaría de vuelta por Trump. Entonces, en ese sentido, sí son apolíticos. Apolíticos siempre con todas las comillas, odio el fenómeno, odio la palabra política, todo es político para mí. Pero bueno, desde el punto de vista de ellos, se puede entender que se autodefinan o autoperciban como políticos. Pero lo que me parece más profundo es esto, es la nueva forma de comunicarse, de informarse y de comunicarse que tienen los candidatos, de informarse la gente y de comunicarse que tienen los candidatos, que está más anclado en las redes sociales, y que abre otro debate, que tiene que ver con la libertad de expresión, ¿no? ¿Hasta qué punto cualquiera puede decir cualquier cosa? ¿Hasta qué punto y con qué autoridad una empresa, Twitter, Facebook, Meta, ahora como se llama, o el que sea,
puede limitar que el otro diga algo, ¿no? Trump tiene cerradas todas las cuentas, por ejemplo. A Bolsonaro le cerraron el canal de YouTube cuando dijo que el coronavirus, la vacuna de coronavirus generaba HIV. Una locura, una barbaridad. Entonces, ahí hay otro debate también, que tiene que ver con cómo circula la información. No sé si te respondí la pregunta, pero bueno, me parece que dispara mucho de estas discusiones. Y me parece que es importante tener en cuenta de que ya no se usa esto de que por ahí no se hablaba o se decía, no, yo no me meto en política, o eso, que eran discursos que, bueno, se vieron por ahí metidos en Macri, sino que ahora se usan datos de libros, o sea, siempre se escucha a Milei y Milei siempre te dice no, porque en tal libro andás a ver, o sea, si seguramente los cambió de lugar a las palabras, ¿no? Pero sí que ahora informan con datos y eso genera que la gente por ahí le crea un poco más. Bueno, muchas gracias. No, nada. Gracias a vos, Candela. Ahora, sí, últimas intervenciones. Marisol, 2 minutitos porque Augusto se va en 8 a buscar a la hija, así que... Tengo hasta menos 20, tengo. Menos 25, menos 20 tengo. Vale, buenas tardes. Bueno, muy interesante para segunda parte, yo creo, segunda y tercera parte con las hijas al lado, podría ser. Una sola, una hija sola. Una sola hija, bueno. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Muchas preguntas, pero una preocupación muy reiterativa con Bolsonaro, y es, primero, ¿cuál es el grado de escepticismo, la población escéptica con Bolsonaro en Brasil, en toda la región, y si tiene la suficiente fuerza política para configurar un nuevo movimiento, y cuál sería la estrategia para poder, digamos, pensar en una nueva legitimidad, y además cómo hacen también un poco, si puedes profundizar, para mantenerse y dar la espalda y violar flagrantemente los derechos humanos y pasar por encima de los sistemas interamericanos de protección de los derechos humanos, y ideologizar todo el tema, por ejemplo, de vacunación, y decir que es un tema político y no de protección de derechos. ¿Cómo hacer eso? Y qué fuerza y cómo confrontarlo frente a la fuerza eventualmente política que pueda tener la población escéptica que no cree en ellos. Bueno, es una interesante y larga pregunta, que merece una larga respuesta, que no sé si voy a poder dar en la extensión, pero es interesante. A ver, punto número 1. Bolsonaro, digamos, hay escepticismo con Bolsonaro ahora, 4 años después, o 3 años después de haber ganado la presidencia, por el andar mismo de su propia gestión, digamos, ¿no? Es una gestión que no logró estabilizar la economía, que tiene índices de inflación altísimos para los parámetros de Brasil, que, bueno, ya sabemos lo que hizo con la pandemia. Entonces quedó reducido a un núcleo bastante duro y bastante fuerte de seguidores que apoyan a Bolsonaro desde el punto de vista ideológico, que apoya a Bolsonaro cada vez que quiere confrontar con los otros poderes del Estado democrático, que apoyan a Bolsonaro en las ideas de negacionismo del cambio climático o de la pandemia, y que apoyan a Bolsonaro desde el punto de vista ideológico de extrema derecha. Eso responde a una segunda pregunta, que es: ¿existe un movimiento bolsonarista? Independientemente de Bolsonaro. Bolsonaro lo que hizo fue movilizar a un sector de la sociedad brasileña conservadora y reaccionaria que no estaba movilizada. Eso lo logró Bolsonaro. En Brasil pasó lo contrario por ahí que pasó en otros lugares. El PT se fue desmovilizando en la medida que fue pasando el tiempo. El propio Lula hablaba de una burocratización del Partido de los Trabajadores. Cuando la destituyeron a Dilma, había 5 personas en Brasilia para defenderla, y la derecha fue ganando la calle. Con los juicios a favor del impeachment contra Dilma, temas de corrupción y demás. De eso Bolsonaro se quedó con una tajada importante, con una porción importante de seguidores, y hoy, como pasó el último 7
a ver, el 7 de septiembre, que es el Día de la Independencia de Brasil, Bolsonaro encabezó dos actos, uno en Brasilia y otro en San Pablo. Y ahí dijo que habló contra la Corte Suprema, amenazó con que le iba a cerrar y demás. Después Bolsonaro recula, Bolsonaro retrocede en el discurso y pide perdón y demás. Pero abajo, las bases apoyan ese discurso de Bolsonaro. Entonces hay un movimiento, hay un bolsonarismo movilizado, que si mañana Bolsonaro pierde la elección, que hay que prestarle atención a eso, lo digo, hoy qué día es, hoy es 2 de diciembre, 2 de diciembre del 2019, ¿no? 2 de diciembre del 2021, digo que ojo con Bolsonaro y el bolsonarismo cuando pierda las elecciones en Brasil el año que viene. Ojo con eso, porque yo pongo en duda que él reconozca el resultado tan fácilmente, pongo en duda que un sector de sus seguidores, que además tiene milicianos, digamos, tiene gente armada, por fuera, digamos, cosas, tiene parapoliciales, digamos, hay una lógica muy, muy militarista, y hay militares apoyando a Bolsonaro también. Yo no digo que van a ir a las Fuerzas Armadas, pero hay policías, hay militares, entonces hay que prestar atención a eso. Cierro paréntesis. El bolsonarismo se fue creciendo y tiene un movimiento, independientemente de lo que pase con Bolsonaro en el 2022, el año que viene. Y la respuesta para hacerle frente a eso, hay como dos, creo yo. Volver a recuperar una base de movilización en defensa de valores democráticos, y al mismo tiempo construir una alianza lo suficientemente amplia como para garantizarte que una vez en el gobierno puedas no tengas problemas, básicamente, ¿no? Eso como muy en general. Gracias, Augusto. Le cedo la palabra ahora a Juliana. Bueno, antes de hacer el cierre, bueno, yo quisiera hacerte dos preguntitas como muy breves. Una que por ahí es como bastante obvia, si vos crees que el crecimiento del sector evangélico que fue tan grande en los últimos años en Brasil y que apoyó a Bolsonaro tuvo que ver con esta desmovilización del Partido de los Trabajadores, como si hubo ahí algún nexo entre esas dos cuestiones, y si no pensás que, bueno, recién un poco estabas dando una respuesta a esto de que existe un bolsonarismo, que muchos de estos liderazgos son liderazgos así un poco volátiles, porque bueno, Trump tuvo una sola presidencia, Bolsonaro ahora está bastante como en crisis, que uno los ve como que suben rápidamente, un poco sumando esta cuestión del manejo de las redes y de la fake news y de toda una oleada de irracionalismo, pero al mismo tiempo que no duran tanto, o al menos es la esperanza que uno tiene. Así que bueno, eso era dos preguntitas breves y ya hacemos el cierre. Bien, lo primero, yo creo que esa suerte de divorcio que hubo entre los evangelistas y el PT, digamos, tuvo que ver con dos cosas. Primero, que especialmente el último tramo del primer gobierno de Dilma y el último mandato de Dilma, que fue corto, la situación económica fue empeorando bastante en Brasil, y los sectores evangélicos están muy arraigados en sectores populares en Brasil. Y me parece que el segundo punto fue tratar de incorporar la agenda de género en Brasil. Dilma avanzó en el debate, quiso avanzar en el debate del matrimonio igualitario, quiso avanzar en el debate del aborto, y eso lo terminó como digamos, separando de sectores que habían estado históricamente vinculados al PT. Digamos. Lula tiene mucha relación histórica con los dirigentes evangélicos. De hecho, el que fue alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, fue ministro de Ambiente de Lula y de Dilma. Ha tenido mucho, bueno, el primer vicepresidente venía de ese sector, era empresario y era evangélico. Yo creo que Lula ahora está tratando de reconfigurar. Ayer o antes de ayer tuvo una reunión con sectores evangélicos. Es muy difícil desentenderse
de ese sector, porque vos en los evangélicos tenés, en los próximos años va a ser la población principal de Brasil. Eso por un lado, desde el punto de vista de las bases populares, digamos, el PT tiene que volver a acercarse a ese sector para poder pensar un nuevo gobierno. Y después tenés poder económico también. O sea, tenés base popular y tenés poder económico. El poder económico que hicieron las grandes iglesias, la Iglesia Universal del Reino de Dios, Asamblea de Dios, Record TV, que es el canal de televisión de la Iglesia Universal, bueno, toda esa estructura Bolsonaro la llenó de recursos. Es la principal aliada de Bolsonaro en términos mediáticos. Pero sí, me parece que la división, como pasó con Dilma y los militares rompen con Dilma cuando Dilma quiere lanzar la Comisión por la Verdad y la Memoria a investigar los crímenes de la dictadura. Bueno, ahí rompieron los militares con Dilma. Entonces, la incorporación de la agenda de género y la situación económica endeble me parece que fue como el divorcio entre Dilma y los evangélicos. Y después me decía lo de los liderazgos volátiles. Es cierto, desde el punto de vista, a ver, Trump perdió por poco margen, sacó una cantidad de votos infernales en su reelección, no llegó a ganar, pero lo logró. Me parece que es cierto que no al menos las experiencias que estamos viendo, ¿no? Bolsonaro y Trump, sus liderazgos no le sirven para revalidar, pero le sirve para dos cosas: para tener un núcleo duro alto, y en el caso de Trump, por ejemplo, Trump es el dueño del Partido Republicano. No hay nadie que le pueda disputar hoy a Trump el Partido Republicano. Y eso lo va a hacer jugar en las elecciones presidenciales que vengan. Entonces ahí, digamos, se terminan como adueñando de la estructura partidaria, porque además Trump tiene, en el caso de Trump particular, y teniendo en cuenta las características de Estados Unidos, tiene la libertad, si quiere, de armar un partido propio y presentarse igual, y sacar buena cantidad de votos. Entonces me parece que sí, es verdad lo que decís, son volátiles, no les alcanza para ganar, pero se quedan en el sistema. Y eso lo que hace es que partidos históricos, como el Partido Republicano, terminan teniendo liderazgos cada vez más reaccionarios. Bueno, muchísimas gracias por las respuestas. Esperemos que gane Lula. Esperemos. Sí. Bueno, vamos cerrando la jornada. Aprovecho a agradecerte, Augusto, por tu tiempo, por súper interesante la charla. Así como decía Marisol, tendríamos una segunda y una tercera. Bueno, y agradecer a todos los que nos acompañan y nos han acompañado el resto de las reuniones. Avisarles que la semana próxima vamos a tener el último encuentro presencial, que va a ser en el Sindicato de Empleados de Comercio, y también por vía Zoom, que Pablo va a presentar su último libro, La lucha por el derecho a la ciudad. Y bueno, que el año que viene nos volveremos a encontrar, esperamos, en estas reuniones de los jueves, para seguir charlando. Así que, bueno, Augusto, fue realmente un placer, y bueno, ya nos seguiremos encontrando. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y aparte, por la invitación. padre deconstruido y responsable. Acá doble aplauso. seguiremos siendo feministas a pesar de todo. Siempre en proceso, ¿viste? Siempre en proceso de construcción, Todos. nunca terminada de construir. Pero sí, hacemos lo posible, Es un proceso interminable, pero que hay que hacerlo. Hay que hacerlo, es así. Bueno, gracias por el espacio, ha sido un gusto, de verdad, las preguntas muy interesantes y a disposición para cuando quieran. Bueno, cuídense. Muchísimas gracias. Gracias a todos.